Güey, ¿alguien sabe qué le pasó realmente a Pedro Infante? ¿Será que él fingió su propia desaparición para salvarse de otras cosas más horribles? ¡Nah, hombre, mana, pues agárrate porque te cuento esta historia y te vas a miar. Y para esta historia tenemos que ir al día 15 de abril del año de 1957 en mi queridísima Mérida, en mi Yucatán, que me vio nacer. Y bueno, pues resulta que este era un día común y corriente para la gente que dice que no tiene acento, pero hablan como Cucho de Don Gato y su pandilla. Cuando de repente una señora estaba lavando sus cobijas y luego fue a atenderlas y de repente a ella junto a su bebecita Bebelín les cayó un avión de más de 2 toneladas encima. Obviamente, después de tremendo chiricuazo, mi comadre fue con cepillín. Rápidamente llegaron los por eso joven a revisar lo que había sucedido. Ahí se encontraron con que no solo la señora y su bebecita Bebelín se habían petateado, sino también otras 2 personas, el chofer y el chofer acompañante. Al principio no sabían de quién se trataba hasta que encontraron a una persona toda chamuscada que tenía una pulsera de oro. Todos dijeron que esa era la pulsera de Pedro Infante, pero la persona que encontraron tenía más forma un pescuezo de pollo con salsa que esa madre, se los juro. El chiste es que el sujeto estaba irreconocible y solo por esa pulsera dijeron que era Pedro Infante. Se lo llevaron, México lloró, lloro que llore, moco tendido, todo se los estaba llevando la longaniza porque al gran actor y cantante mexicano se lo había llevado la que lo trajo y no era la matriz. Pasaron varios años y a la gente se le empezaba a olvidar no el legado de Pedro Infante, pero sí que se había petateado, hasta que de repente en el año de 1980 un sujeto llamado Antonio Pedro salió a cantar y cantaba igualito que Pedro Infante. No solo eso, sino que también físicamente eran muy parecidos y coincidía la edad que tenía Antonio Pedro con la de Pedro Infante si no se le hubiera llevado la longaniza en 1957. Y es aquí donde la cosa se pone increíblemente densa. Y es que resulta que, según algunas personas, Pedro Infante pasó de ser un señor carpintero a una estrella del cine mexicano gracias a que entró a la masonería, perejilazos en el lomo, brujería, todas esas cosas, apoyado por las altas esferas de la política mexicana. Lo cual no suena tan descabellado porque si algo se sabe de mi queridísimo México que me vio nacer, es que el gobierno te puede aparecer y desaparecer cuando él quiera. Pedro Infante caía bien, era buen actor, cantaba chido, entonces los políticos lo financiaron y dijeron, va mano, rífese, brille, hágase famoso, maestro. Pero a Pedro Infante se le empezó a subir la calabaza. Y entonces dijeron, sientes que vuelas, maestro, de un chiricuazo te aterrizo. Pero para ese punto de la historia, Pedro Infante ya era muy famoso y tenía el respeto de todo mi queridísimo México. No como Mariana Echeverría cuando salió en La Casa de los Famosos, pero esa es otra historia. El punto es que Pedrito se le empezó a salir del guacal a los políticos y aparte mi compadre era generosamente ojo alegre. O sea que le daba mantenimiento a doñita que se le atravesaba, doñita que le daba mantenimiento. Y dicen las malas lenguas que Pedro Infante le dio mantenimiento a la esposa del presidente Miguel Alemán. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero la cosa es que este no fue el primer chiricuazo que se dio en un avión Pedro Infante. Desde que invitó a la esposa del presidente a comerse unas dobladitas de espinazo, Pedro Infante se le cayeron 2 aviones. En uno le tuvieron que reponer un cacho así de la cholla y le pusieron un pedazo de titanio porque se lo estaba llevando la longaniza. En el año de 1957 le dijeron, mira mano, yo todavía te respeto porque me gustan tus películas y tu música. No te va a llevar la longaniza, pero quiero que desaparezcas, padrino. Y para allá es bien pinche tarde, así que vamos a fingir que te subes a un avión. Ese avión se lo va a llevar la longaniza junto con el capitán. Y esta pulserita nos la vas a dar a nosotros. Obviamente vas a quedar irreconocible, entonces te voy a dar chance de que te vayas a la longaniza a vivir a Delicias, Chihuahua. Que yo creo que ese fue el castigo, vivir en Delicias. No es cierto, saludos a los deliciantes. Entonces, ese día se acabó la carrera artística de Pedro Infante. ¿Pero por qué volvió a salir en 1980? Pues resulta que ese fue el mismo año en el que a Miguel Alemán se lo llevó la que hace chavos. Así que mi compadre dijo, ya puedo salir a que me vean, pero no me puedo llamar Pedro Infante otra vez porque sería un delito. Y número 2, ¿qué tal que hay un amigo por ahí y me lleva la longaniza? Entonces mi compadre regresó con el nombre de Antonio Pedro y empezó a cantar, la gente lo descubrió, lo invitaron a la televisión y nunca confirmó si él era o no Pedro Infante, pero su nieto dijo que si él se quería petatear con el nombre de Antonio Pedro, estaba bien, dando a entender que sí era Pedro Infante, Antonio Pedro eran la misma persona. Y al señor se lo llevó la longaniza ya con 95 años en el 2013. Y ya,
Eso es todo lo que sucedió. Déjenme en los comentarios saber si usted cree que sí era Pedro Infante o si no era Pedro Infante. Ya saben que las fotos y videos se las dejo en mis historias y no olviden que las TQM. Ah, se me olvidó decirles que hay una foto donde Cantinflas lleva el ataúd. Yo no sabía eso, pero está buena la foto. Y él, ya, adiós, bye.